Hola amores, vamos a una nueva comparación de perfume dentro de la casa Mugler. Los dos perfumes que vamos a comparar están aquí. Y mientras saco el inicial perfume a través del cual vamos a hacer esta comparación, que se trata de Alien Goddess, vuelvo a decir, si visteis la comparación de este perfume Alien Goddess frente a la Vie Belle Crystal Soleil de Lancôme, que cuando lo he comparado con este perfume, también del año 2021 de Mugler, edición de verano de Angel Ice Star, que la primera sensación cuando me pongo mano a mano un perfume y otro es que son súper parecidos. Creo que esto nos puede pasar mucho cuando estamos con perfumes con esta dualidad de notas que son el coco y la vainilla. Sí, es cierto y nos puede pasar muchísimo tanto con estos perfumes como con otros que vayamos conociendo de cualquier otra marca, que en principio cuando hueles coco y vainilla resulta tan parecido que en inicio dices, ala, parece que me estoy usando lo mismo. No, todo cambia en cuanto le empezamos a dar tiempo, dejamos que estos perfumes actúen, que nos den sus impresiones de verdad, ¿no? Bueno, pues aquí los tenemos. Tengo que decir que aparte después os digo la duración y todo eso, lo que a mí me chocó este año en la casa Mugler es que de repente sacaran dentro de esta misma marca dos perfumes tan parecidos el mismo año en Ángel y en Alien, porque en otros años, como os dije en el vídeo especial que hice sobre Mugler, lo que son las colecciones, cuando Alien sacaba un tipo de aroma, Ángel iba por otro lado completamente distinto. Y sin embargo, este año los dos utilizan coco y vainilla, con distintos añadidos a sus perfumes, pero utilizan un mismo aroma. Esto simplifica demasiado la marca y si vas siguiendo todos estos aromas dices, nos estamos escurriendo un poquito bastante. Divagaciones, pero hay que comentarlo. Bueno, duración e intensidad. Bueno, pues lo cierto es que aunque... Mirad, este es uno de parfum y este es uno de toilette, pero en cuanto a lo que es la duración es prácticamente la misma. En intensidad le gana el Ice Star, que es uno de toilette, y lo cierto es que, como me pasó con La vida es bella, el Ice Star mantiene mejor lo que es la intensidad del perfume, ¿de acuerdo? Aunque luego baja igualmente. Lo que pasa es que el conjunto de aromas hace que realmente puedas percibir más, que sea un poquito más notorio lo que es el Ice Star. En la duración son muy parecidos, pero hay que tener en cuenta que son muy parecidos teniendo en cuenta que el Goddess es uno de parfum y el Ángel es uno de toilette y prácticamente duran lo mismo. Bueno, pues diferencias, aromas, demás. Ya sabéis que si queréis la reseña completa de cada perfume está en el canal y al final del vídeo os la dejo por aquí colgando de cada uno de ellos. Bien, las diferencias son con el paso del tiempo. En el inicio, cuando nos lo ponemos, esa salida de coco y vainilla hace que la primera sensación olfativa sea sumamente parecida. Según va pasando el tiempo, te das cuenta de que Alien Goddess es un perfume que no es tan fresco, porque aunque ese agua de coco con vainilla la han tratado de refrescar un poquito con la bergamota se disipa bastante. Después se le une lo que son esa sensación floral de jazmín y heliotropo, que le dan un poquito de toque floral, un poquitito atalcado a lo que es el conjunto de agua de coco y vainilla, con una sensación igualmente como solar, una sensación de aroma solar, que hace que sea cálido, un perfume dulce, un perfume goloso, por supuesto, donde te tiene que gustar sobre todo ese aroma, ese conjunto de agua de coco y vainilla. No es ni tan siquiera un aroma complicado, es bonito, es dulce, es fácil de llevar, pero nada complicado con respecto a su aroma.
Cuando nos vamos al Ice Star, te das cuenta, nuevamente, claro, es que ese conjunto de coco y vainilla resalta, se siente rápidamente. Pero aquí sí que es cierto que tiene una nota muy importante que hace que sea, que agarra y toma más forma lo que es ese frescor frutal de la piña. Tendremos que dejar pasar un poquito de tiempo para empezar a sentirlo porque el inicio sale muy dulce. Pero después esta piña se fusiona con los aromas del coco y de la vanilla, le da un dulzor muy rico, refrescante, un toquecito como de acidez entre medias de este coco, que hace que sea muy rico, muy fresco y por supuesto dulce, porque además en el fondo no solo tiene la vainilla, tiene praliné y un ligero toquecito de pachulí que sobre todo se siente a ras de piel en el fondo, ¿no? En el fondo del perfume. Sí que es cierto que los dos son perfumes dulces, entonces en ese caso, y que por supuesto, si no te gusta el aroma de coco en los perfumes, olvídate, estos no son tus perfumes. Los dos se sienten juveniles, sí que es cierto que Ángel lo han sacado en lo que ha sido temporada de primavera-verano y funciona muy bien lo que es en verano, porque es muy refrescante, es muy divertido, es de ese tipo de perfumes que te gusta ponerte en pleno verano para salir, para divertirte. Y Goddess lo han sacado ya de cara a lo que es el otoño-invierno, pero yo creo que es un perfume para todo el año. Este perfume, si me apetece ponérmelo pues estos días de Navidad, pues fantástico, y si no, lo guardo para en cuanto llegue la primavera volver a sacarlo, porque es muy rico. Para mí es que ese aroma de coco lo relaciono mucho con el verano. Entonces, bueno, sí que lo puedo utilizar en otoño-invierno, pero para mí verano es fantástico. Son los dos perfumes sumamente femeninos. La verdad es que ambos tienen ese dulzor de la vainilla, junto unos con flores, otros con toques de frutas, todo ese tipo de notas, y que realmente se sienten femeninos. Son perfumes, ya he comentado la época del año, sí que son perfumes juveniles, para todas las edades, completamente. Solo te tiene que gustar el coco y la vainilla, pero si eres un adolescente y te gustan esas notas, le va a gustar. Si es una niña, le va a gustar. Si es adulta, le va a gustar. Si es ya mayorcita, le va a gustar, siempre que le guste ese tipo de aromas y los aromas dulces. Ambos tienen ese defecto de que cuando comienzan, empiezan con una intensidad alta dulce, se siente alto porque empiezan bastante dulces, pero luego van bajando a una intensidad media. En el caso de Goddess baja rápidamente a media suave y este aguanta un poquito mejor, pero también no es un perfume súper intenso, sí que se hace notar, pero no es súper intenso. En este caso son perfumes que yo considero que ambos no es que sean elegantes, son para salir, para utilizarlos, quizá y no son súper de sport, pero sí para salir ese día que vas de paseo a una superficie de supermercado grandes, de estos que a la vez tienes restaurantes, todo, te das una vuelta tal. No súper formal, pero tampoco para ir de chándal, ¿no? En mi opinión, todos son opiniones personales. Son perfumes muy chulos, no son nada complicados, nada. Lo único que puede ser complicado es que te gusten, repito, la nota de coco y vainilla. No tiene nada más complicado. Ya está. En mi caso, ¿cuál me gusta más? Pues los dos nos gustan en casa, los dos los vamos a utilizar, pero sí es verdad que para mí este verano además lo he utilizado bastante. Si le doy la vuelta podemos ver por dónde lo llevo. Este Ángel Ice Star para mí ha resultado un perfume muy rico y me gusta más la cantidad de texturas que se puede notar en lo que es el conjunto general de este perfume, donde el coco y vainilla, ese toque de piña lo refresca, le da un toquecito que dices wow, qué locura, qué rico que huele. Por lo cual, desde luego, para mí, si me quedo con uno de los dos, es el Ángel Ice Star. Pero, por supuesto, esto es tan solo mi opinión personal. Te toca probarlos, descubrirlos. Si te gusta mucho ese coco y la vainilla, pues dices, bueno, quizá y voy a probarlos y ver si me gusta más uno u otro y oye, lo disfrutas.
En este caso yo no creo que sea necesario tener los dos, pero con total sinceridad. Hay tantos perfumes de coco y vainilla que sinceramente, de entre todos los perfumes de coco y vainilla que hay, no te hace falta tenerlos todos. Lo que te hace falta es probar y decir, tengo uno, me gusta, lo gasto. Cuando lo gaste, quizá y lo que quiera es probar otro de los distintos perfumes con coco y vainilla que hay. Pero si te gusta tener variedad entre tus perfumes, seguramente no es necesario tenerlos los dos. ¿De acuerdo? Así que bueno, eso es siempre cuestión vuestra y de vuestro bolsillo. Ahí yo no me meto. Si habéis probado uno u otro perfume, me encantará que nos contéis con total sinceridad vuestra opinión, que por supuesto es muy importante. Ya te aparecerán por aquí las reseñas de estos dos perfumes para quien quiera saber a fondo nuestra opinión y nuestra reseña. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.